Ahí está. Con respecto a las grabaciones de las clases, si ustedes se meten en la carpeta, en cada una de las carpetas, van a encontrar que en la descripción de la carpeta dice, aparece el link para meterse a la clase grabada. Así que se van metiendo a la carpeta y ahí la clase que se perdieron la van pudiendo ¿sí? Con respecto específicamente a la clase del viernes pasado, hoy Margarita me escribió un mensaje temprano para avisarme que no se veía el link de la clase, y ahí cuando volví del trabajo al mediodía me di cuenta que había tenido un error en la subida del video a YouTube, así que al mediodía la subí, está en la descripción de la clase 4, pero si alguno se quiso meter este fin de semana a verla, lamentablemente no ha podido. Igual, bueno, ya está a disposición para cuando la quiera ver. Sí, yo la vi hoy a la tarde. Ah, ¿la pudiste ver? Bien. Yo también ya le mandé el trabajo de la clase pasada, yo ya se lo mandé, yo ya le mandé todo, yo estoy al día con usted. Espectacular. Tengan en cuenta que el trabajo de la clase anterior, la clase de viernes. Hola, ¿qué tal, Anabela? El trabajo de la clase anterior tienen tiempo hasta el jueves a la noche para resolverlo, ¿sí? Sí. La idea es, yo con respecto a la clase pasada les agrego una segunda fecha de entrega, por si no se atrasaron, cosas entendibles. Ahora, traten de, en la medida de lo posible, respetar esos tiempos de entrega, porque así es más fácil la cuestión de la corrección, así les puedo devolver la corrección a todos. Desde ya que si... Perdón, no lo escuché, Fernando. ¿Cómo decía del tema, de la fecha? Pues no lo escuché, discúlpeme. Ah, sí, no hay problema, Fabián. No, que con respecto a la clase, la actividad de la clase anterior, la fecha de entrega sería el jueves a la noche. Y con respecto a la clase anterior, les subo una segunda fecha de entrega para que también lo puedan entregar, si bien la actividad se había cerrado, para que tengan tiempo de entregarlo y no se queden atrasados con esa actividad anterior. Lo que les decía era esto, que traten de respetar los tiempos de entrega por una cuestión de poder devolverles cuanto antes las correcciones. Sin embargo, pasan mil cosas, es entendible, por las cuales uno se atrasa, hay trabajo, hay familia, hay cuestiones personales que hacen que nos atrasemos, no hay ningún problema con respecto a eso. Modificamos las fechas o lo entregan por privado, no hay problema, no sientan que están como en falta o están corriendo o lo que sea. Siempre pasan cosas que hacen que uno se pueda atrasar, por lo tanto no se preocupen, lo arreglamos, pero sí traten en la medida de lo posible de ir más o menos al tiempo. Ok, muchas gracias. No, de nada. Bien, les voy a pedir que me esperen un segundito y ya arrancamos. Bueno. Ahora sí. ¿Se está escuchando bien? ¿Estoy trabado? ¿Se escucha más o menos? No, bien, 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 bien.
Bien, Genial. bien. A mí se me entrecorta un poco, pero no anda muy bien la señal acá. No, porque había habido, con lo de la lluvia y eso, acá en el barrio había habido algunos problemas de internet, por eso les preguntaba. Estela, levantaste la mano. Sí, no, profe, era para avisar que la compañera Nadia, por problemas de salud, no iba a poder conectarse hoy. Ah, bueno, listo. Genial, para tenerlo en cuenta. Antes que nada les quería preguntar, porque ya estamos cerca de cumplir el primer mes de cursado del taller, les quería preguntar si cómo están con la cuestión del taller, si les parece que la dinámica de entrega de actividades o cuestiones parecidas les parecen que no están bien como para poder corregirlo de cara al segundo mes. No sé cómo les parece que estamos yendo. Por mí bien, ¿eh? Para mí bien, profe. Sí, no, está todo bien, profesor. Para mí bien también. Para mí también bien. Buenísimo. Lo que voy a hacer También, bien. Siempre explica muy bien las cosas, consigna bien, todo. Para mí me parece perfecto. Gracias, Sofía, ya sumaste un punto. No, el trabajo grupal que tenemos es de resolución de problemas. Ahí para la compañera que preguntó. Gracias, Anabela, sí iba a decir lo mismo. El Ya trabajo, tener lugar de escolta, Sofía. Para mí está bien, estoy bien. Ya tener lugar de escolta, Sofía. buenísimo. ¿Cómo es? No, igual lo que voy a hacer la clase que viene es pasarles un pequeño formulario de evaluación con algunos puntos para ver si les parece que está, en qué les parece que podríamos modificar para que, o si les parece que está todo bien, como dice Sofía, buenísimo. Pero bueno, les voy a pasar un formulario como para ir viendo eso. ¿Qué les quería comentar? No, con respecto a lo que aclaraba Anabela, el trabajo grupal está relacionado con el taller de resolución de problemas. El trabajo final que van a hacer conmigo va a ser la escritura de un texto argumentativo. Ya nos vamos acercando a lo que es a medida que vayan pasando las clases, a qué es un texto argumentativo acerca de una temática específica y va a ser individual, no grupal. Porque una de las cosas que yo tengo que evaluar es la cuestión de la coherencia, la cohesión del texto, algo de lo que estuvimos hablando en clases anteriores, y esa evaluación sí o sí tiene que ser individual. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, en la clase de hoy, lo que vamos a hacer de manera grupal es hacer puestas en común de actividades que no son de entrega obligatoria. La de hoy no es de entrega obligatoria, entonces eso es lo que vamos a trabajar entre todos. Como para ir practicando, Exacto. como para ir practicando para el trabajo final. Marcela, te escuché poquito. No, yo no hablé, profe. Ah, listo. Bueno, si les parece... Hola Vanessa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Si les parece, vamos a ver cómo sale esto. Vamos a empezar trabajando con un video, ¿sí? Que va a ser retomar un poco algo que se dijo solamente oralmente la clase pasada y que nos va a servir de puente para la clase que viene, ¿sí? Vamos a ver un pequeño video, se los voy a tratar de pasar. Igual, hoy en la descripción de la clase de hoy aparece el link para ver el video de nuevo. Es un cortometraje, es decir, un pequeño video de ficción, como una película pequeña, y la idea es tratar de analizarla. Claudia, estás muteada, Claudia.
No, me apareció algo y lo saqué. Este, se ve que eso por ahí se programó algo. Ah, perfecto, listo, entonces saco el cartelito. Bueno, a ver, les voy a pasar, si me permiten. ¿Todos ven esta parte? Sí, sí. Sí. Sí, sí lo vemos. Perfecto. Sí, se ve, profe. Sí, profe, se ve. Bueno, entonces lo que voy a hacer es esto, para que quede chiquito. A ver si se escucha. Y lo que les voy a pedir, sí, es que ahí muten todos los micrófonos, así se escucha bien el audio. En realidad no hay palabras, simplemente es la música, pero la música es re importante.
Final inesperado. Bien. Pensé que la mataban. ¡Qué lindo! Yo pensé que la estaba asesinando. Nos quedamos con ganas de más, me parece. Bien, Claudia, levantaste la mano. Al principio me dio un susto. Dije, otra vez el profe nos va a hacer llorar. Ya me estaba, que no lo quería ver. Pero bueno, después cuando apareció lo otro, medio que me emocioné un poco, pero lo primero me asustó, profe. Bien, Carlos. Fuerte. Sí. Sí, al principio daba una imagen errónea de lo que era, de lo que realmente era la escena, digamos. Después, bueno, se demuestra que él estaba trabajando en el campo, llega la mujer, se ve que estaba con trabajo de parto, hasta donde estaba él, alcanzaron a llamar a emergencia y mientras tanto le asistió él donde nació el hijo. Perfecto. Macarena. Para mí es un claro ejemplo de que nada es lo que parece, porque con todo lo que, cómo empieza y cómo termina, sin duda es una definición buenísima para el video. Porque Bien. empieza con una música de suspenso, da También. la sensación que la está asesinando por los gestos que hace la mujer que está por parir, pero en realidad el final tiene que salió todo y el cuervo que estaba ahí era como que le estaba avisando, parecía que se iba a comer los ojos, pero no, no se comió los ojos de la persona que uno creía que estaba fallecida, sino que le estaba avisando que estaba dando a Sí, en luz realidad al el futuro. sonido que ella emite todo el tiempo, los Claro, gestos no el, gri- alcanzamos a el, gri- verlos. el grito y la música, que era todo de suspenso, era como que era que estaba matando a alguien. Exacto, Bien. sí, sí. Bien. Mario. No, justamente iba a decir lo mismo que la compañera. Es increíble cómo trabaja psicológicamente la música, ¿no? Cómo nos predispone para bien o para mal. Es como que de entrada la música te empieza a preparar la mente para supuestamente algo terrible y después cuando aparece el bebé la música instantáneamente cambia. Yo, por ejemplo, soy de escribir bastante y, Sí. por ejemplo, cuando quiero escribir algo melancólico, triste, me pongo a escuchar música, violines, piano o algo así, y me va mejor cuando me condiciono así que si me pongo a escribir así de una algo. Claro, Es te increíble la inspira. música. Bien. Generás como un clima, un contexto para escritura. Muy Claro, bueno. sí, sí. Bien. Zaira. No te estoy escuchando, Zaira. Que más o menos lo mismo que dicen los compañeros. Que Sí. es como que yo digo, ay, no lo paro porque re feo se veía. Bien, Zulema. Sí, también lo mismo quería decir, cómo trabaja la música psicológicamente a la persona, porque para mí fue toda una incertidumbre, o sea, miedo, y después ver que nada que ver, o sea, todo lo que uno mira no es lo real a veces, o lo que escucha, ¿no? Es como que hay dos cosas muy distintas ahí. Y sí, me quedé ahí asombrada y también quedé ahí como esperando que a ver qué pasaba.
mucha incertidumbre, como una película de suspenso, mucho suspenso. Todos Bien, nos quedamos esperando a que subiera el cadáver al baúl, ¿o no? claro, estaban todos, sacan la bolsa, ¿no? Mira justo el cuervo. Bien, además, Cintia, Claro, al tema a ver, Fabián. de la musicalización, también el director se lleva el premio también por las imágenes que logró creando el clima, desde La Paz del Trigal, introducir el dolor, el teléfono que no se sabe qué es lo que sucedió. En un segundo se puede llegar a trasladar si es una cuestión de abuso, si es una cuestión de asesinato, si es una cuestión de un accidente de tránsito que puede llegar a ser, e incluso a juzgar también por los gestos que realizaba el protagonista masculino, que generaba como una situación de dudas hasta que, bueno, después se produjo el alumbramiento. Bien, perfecto, ¿no? Hay una serie de pistas ahí. Cintia, Es como, Sí, justamente lo mismo le estaba por decir el contexto, lo que es el escenario, la actitud, los gestos, o sea, lleva la imaginación, que bien, puede ser distintos finales. bien. Pablo, después la espiga y el cuervo, que estamos la espiga significaría vida y el cuervo la muerte, o sea que hay un contexto ahí de entrejuego del director que por ahí es como que nos relaciona, eso es lo que a mí me tenía mal, porque la espiga, mostrando la espiga y después el cuervo, era como que era un juego del director que fue y está muy bien hecho. muy bien, muy bien. Pablo, Yo veo dos nacimientos ahí. Uno primero en el trigo maduro y el sí, otro en la mujer que cuando hay un momento de suspenso, que no se sabe qué va a pasar. Sí, como decía los otros chicos, como que fuera que pasa algo raro, algo malo, pero hay otro nacimiento más. Yo veo puntualmente dos nacimientos. El primero el trigo maduro, que está a punto de nacer ya, y después la aparición, el nacimiento del chico. muy Eso bien, veo yo. bien. Y esa escena, como decía Fabián, es la escena inicial que aparece como una calma del campo, la tranquilidad y la brisa que mueve el trigo y demás. De repente se contrasta con cuando cambia la música, cuando aparece el teléfono tirado, nos va llevando, ¿no? ¿Qué otros elementos? Tenemos el cuervo, tenemos la música, tenemos el teléfono que está tirado ahí. ¿Qué otro elemento? Cuchillo. El cuchillo, la escena del cuchillo, ¿no? Cuando el hombre clava el cuchillo en el piso y El ruido del cartelito El moviéndose. viento. Sí, el viento. La El sangre viento también. la sangre, ¿sí? Y hay algo que no estamos viendo. ¿Cómo era el hombre? Un campesino, ¿no? Bien, pero cuando va El subiendo hombre estaba Chacarero. cosechando, Como un granjero. con un estaba granjero, cosechando el trigo. sí, Un pero granjero. Claro, porque tenía un jardinero. Hay un tractor. sí, estaba el Y tractor el al lado. tractor. Pero Yo creo fíjense, que la chica yo creo que no era la señora, yo creo que la chica se descompuso porque el auto estaba parado y el tractor también estaba parado. Para mí claro, la chica se descompuso y pidió auxilio y La justo auxilió él pasaba ahí, sí. el auxilio el hombre en el trigal y fue la única forma que la pudo ayudar porque estaba por tener familia, ¿no? sí, sí, Me sí, parece a mí, yo lo relaciono así. sí, 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 pero sí. ¿cómo sabía que había una manta en el baúl? No porque la puede decir que la chica no era una manta, era una camisa. Fue a buscar algo en el La baúl. podría haber llevado él. Mm, Sí, lo podría haber llevado él, pero lo sacó del auto, qué sé yo, capaz Claro. que fue a buscar en el auto, o sea, uno cuando tiene la desesperación, uno que es mamá o que es papá, tiene la desesperación, estás por tener familia, aunque sea un repasador, lo querés tapar con algo, el que es Y sí, pero consciente la y es chica debe papá. haber estado consciente como para pedirle a él que busque Claro, su para auto. decirle, bueno, vaya a mi auto, no sé, o si es papá o algo. Y aparte, las personas que trabajan en el campo están muy vaquianos para todo eso. el hombre tenía las llaves del auto de la mujer en la mano. Nosotros no vimos en ningún Sí, momento Claro. el diálogo entre Sí, ellos pero dos. estaba la cartera de ella ahí Pero estaba la también. cartera de ella, que estaba la plata tirada ahí, estaba claro, toda el desparramada celular, todo. al lado del teléfono.
Bien. O capaz que era la mujer y lo fue a buscar a él, que era el marido. Claro, exacto, Sí, también. yo pensé igual. Avisarle que ya estaba en parto. Bien. Mario, En todo momento yo lo observo a él y al cuervo como que tienen como que él Conexión. percibe, no sé si tiene temor a que ataque al bebé, calculo que debe ser algo de eso, porque los cuervos no tienen fama por comerse los ojos de los animales cuando mueren, y atacarlos de vida también suelen hacerlo. No es muy normal lo segundo, pero suelen hacerlo cuando están con mucho hambre. Es como que él veo que observa al cuervo todo el tiempo y que el cuervo lo sigue también a él. Eso también es medio que intriga un poco. bien. Zaira, Lorena, Ahí está el cuervo de nuevo, ¿no? ahí está el cuervo. Lorena, Es lo mismo. Para mí el tema de ¿cómo es? Que el hombre viera al cuervo era miedo a que le pasara algo al bebé. O sea, la impresión sí. Bien. del lugar que tuvo, bueno, más que nada. Porque el cuervo significa la muerte. Perfecto. Cuando Sí, hay tiene un muerto. sí. Tiene una carga. Saben avisar cuando hay. No te escuchamos, Sofía. ¿Pablo? Sí, lo que hace como desviar de toda la atención de todo es la música, es re fundamental. Veo que la música te va llevando a que vos pienses algo diferente. Bien. Te va llevando donde quiere la música. Bien, y si se A ver, fijan, si quitamos la música y dejamos la imagen sola, es diferente lo que uno va viendo y va pensando en el momento. perfecto. Sí. Claudia. En el momento parece el hombre como que está asustado, que como que no quiere dejar a la mujer sola, por miedo a que el cuervo se arrime, porque el cuervo cuando hay sangre o partes de cosas, él come cosas, entonces como que tiene miedo a dejarla para que no quede desprotegida. Mira como para todos lados, observando que el cuervo no se arrime. Eso me da la pauta a mí. Por eso el hombre es como que atina a no dejarla sola. Bien, perfecto. Se ve como un momento desesperado que está en la mirada de él. Sí, por un momento creo que el hombre mira muy fijamente al cuervo como diciéndole, no te acerques porque ahí me vas a conocer. Es como que el cuerpo está esperando que ¿cómo es? Que le liberen un poco el espacio como para poder ir a comer. Claro, y él está como aterrado y no sabe qué hacer en ese momento. Se queda como observando. Esa es la imagen que me da el parecer a mí. Bien, perfecto. ¿Sofía? Yo creo que el cuervo como que le avisa algo a él, ¿viste? Como que le avisa algo en el sentido de que, no sé, puede ser, por ahí los bichos te avisan cuando hay alguna víbora cerca, ¿viste? O algo, y en esos lugares tienen que tener mucho cuidado. Y bueno, y él entonces constantemente como que el cuervo le quería decir algo, ¿viste? Algo así, creo que yo... Bueno. ¿Viste? Y él lo miraba, ¿viste? Como si iba a pasar algo bueno, algo malo, algo así. Sí. Interesante. Fíjense que tenemos todos esos elementos. Cuando uno ve un cuervo, en ese... profesor, por último, discúlpeme que lo interrumpa, No, le por acoto, favor. claro, es lo que siempre la simbología del cuervo está asociada al moribundo o a la muerte. Y en este caso, bueno, pasa de un estado a otro, o sea, de lo que uno puede llegar a imaginar que hay el moribundo, y a lo último, bueno, prevalece la vida. Esa es la realidad. Bien.
Inmediatamente cuando uno, es como dice Fabián, Sofía, y se ha dicho, la cuestión del cuervo, cuando uno ve el cuervo generalmente es como cuando uno ve una víbora, no piensa en nada. Lo hemos demonizado. ¿Cómo? Lo hemos demonizado al Totalmente. cuervo, digo. El cuervo como- es... Es una Sí, sí. ideología que tiene cada uno. Sí, y que se transmite culturalmente desde muy lejos. Pobre ave, ¿no? Sí, no tiene para nada buena prensa. No, igual que un buitre. Exacto, sí, son animales, pero es interesante. Sí, Mario. Son simples carroñeros como el carancho, el chimango. Sí. Nada más que no tienen fama los de acá. Los nuestros, la literatura y el cine no los han puesto en un lugar. Claro, no hay nadie que los represente en películas, nada. Y si pasaría, profe, y si pasaría que el cuervo sería, que lo hubiera criado, lo crió este hombre, que lo haya tenido, por eso se miraban mutuamente y eran conocidos, porque en un momento el cuervo se sube arriba del auto, como cuando él miró para arriba. Y fue esa conexión como que yo lo veía así, como que hubo esa conexión, como si se hubieran conocido. Cuando uno tiene un animalito y se conocen ya de decirle, bueno, está mal o está bien, corred, movete. Yo vi esa conexión entre el cuervo y el hombre, no tanto desde el miedo, porque al principio el cuervo daba miedo en la sensación cuando el cartel se movía y todo eso, sí, porque estaba el suspenso en la música y con la mujer tirada ahí en el trigal, pero después hubo en un momento que el cuervo se sube arriba del auto cuando él mira otra vez, y si hubiera pasado, para mí hay otra conexión entre el cuervo y el hombre. Bien. Para mí es como que lo conoce, al hombre lo conoce bien. Bueno, en principio es raro que el cuervo suba arriba del auto y se acerque tanto a una persona, ¿no? Podría ser una lectura. Podría ser una lectura posible. Justo iba a citar el ejemplo de que me estaban comentando que con los problemas de las palomas en los edificios y en los lugares, en las torres de iluminación y demás, se están consiguiendo cuervos. Se compran cuervos y como que los tienen más o menos atados en el mismo lugar para ahuyentar a las palomas. Una práctica bastante, me decían que era una práctica bastante común acá en Santa Rosa, y me resultaba extrañísimo. Sí, en los aeropuertos de afuera usan águilas. Hay estradas. Ajá. Bueno, acá me contaban lo del cuervo, y yo decía, un bicho con mala prensa, el cuervo ahora lo están utilizando con fines, digamos, con algún fin utilitario, ¿no? Igualmente la paloma es como un ave linda a la vista, todo, y es plaga mundial. Y no está tan demonizada como el cuervo. Bien, ¿no? Si a la misma escena a ustedes le cambian el cuervo y le ponen una paloma, el efecto es totalmente distinto, ¿no? Claro, sería como re agradable la imagen. Claro, nos arruina La paloma es mala. Pero por más mala que sea la paloma, en principio no te molesta, o sea, no te genera desconfianza o no te mete en un clima de terror. Pasa que estéticamente Otra es cosa otra que cosa. cuando el hombre, otra cosa que cuando el hombre cambia, viste, así que clava el cuchillo en el piso, el bebé no llora ahí, viste, no se siente el llanto del bebé. Entonces se siente luego cuando él le trae la manta, entonces como que ahí como que vivió el bebé, ¿viste? Pues si no el hombre estaba asustado, porque para mí que había nacido medio mal porque no largó el llanto y nomás. Puede ser, y eso era lo que él veía del cuerpo, como diciendo, irá a vivir, irá a morir, ¿viste? Así, por haber nacido ahí. Bien, interesante. Acá Emanuel dice Igual, profe, que, si hubiese habido una paloma, hubiese sido el símbolo de la paz. claro, ¿no? hubiese cambiado totalmente la escena. Ahí Emanuel pone que el cuervo que cree que el cuervo estaba anillado. Habría que ver si el cuervo tiene anillito en la patita. Hola, se le veía Hola, Antonia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, estaba mirando la película. Habría que ponerle zoom.
Recién me puse a mirar, porque lo estaba escuchando y después estaba mirando. Yo creo Bueno, que mi opinión es sí. que este cuervo es como que avisa, es un símbolo también de aviso de algo que va a pasar o va a suceder, ya sea bueno o sea malo, ¿viste? Es como que todo el tiempo está este animal preocupado, ¿viste? En qué va a pasar. Yo no lo veo como un animal, más allá de lo que se dice que este animal es signo de muerte, pero en este caso no pasa signo de muerte, es como que el bebé está viviendo, ¿viste? Bien. No tiene un signo. Sí. Y yo eso que vos, que vos estás diciendo, Antonio, también lo relaciono, ¿saben con quién? Con la figura de protagonista masculino. Porque si ustedes ven cómo lo presenta al principio, digamos, hay muchos tipos de granjeros, habría muchos personajes para ser de granjero en ese momento. Granjero me refiero por denominación de que estamos en Estados Unidos y demás, ¿no? Pero le marca, por ejemplo, le señalan los tatuajes cuando va subiendo la cámara. La imagen es de un tipo que está en el pleno. Sería un tipo duro a hacer algo bueno. Una imagen negativa. Exacto, ahí también activa un estereotipo. Todo indicaba sospechar de él igual. Exacto, a eso voy. No. Sí, Zulema, te escucho. El dibujo, el cuchillo, ¿qué simboliza? Simboliza porque él cuando lo clava lleno de sangre es porque él corta el cordón, ¿no es cierto? Claro. Es por eso. Probablemente. Claro, pero es yo lo que entiendo así, de que al comenzar la película parecía de que el hombre mataba a algo, ¿no? Pero si vos te pones a mirar toda la serie, o sea, la película en sí, que el cuchillo clava, ¿por qué? Porque hubo un corte de un cordón umbilical, o no creo que sea una cesárea, pero sí después, pero es como que te da la impresión de que el hombre es el que mata y el animal, el cuervo, está así como tipo alarmado o asustado de que pueda llegar a pasar algo. Es como que yo sentí así, la serie así más o menos mirando por arriba. Muy bien, muy bien. Gina. Claro, usted, profesor, dice del tema de la simbología del tatuaje, que si bien ahora es mucho más común ver personas tatuadas, el contexto de la persona ya entrada en años, de tener tatuajes, siempre era una simbología asociada al tema de la cárcel, o al tema de otro submundo, una cuestión así. Y por eso, bueno, lo que le decía, que el director juega con la imagen, que bueno, al protagonista no lo acompaña mucho también la escena de desesperación, porque es la que va introduciendo el tema de a poco, que era lo que le sucedía a él. Exacto. La primera, es decir, podían haber encontrado un tipo, o sea, un actor, que inmediatamente nos diera la imagen de ternura, de un un tipo común, con cara de bueno arriba del tractor, que está se nota que está medio desesperado y demás, y inmediatamente uno lo miraría con otra cara, pero el actor que eligieron inmediatamente inspira desconfianza. Lo que decía Macarena. Porque es el típico actor de películas de terror, se basaron más que nada también en ese aspecto. Exacto. Yo Pero a pienso veces que son en los un más momento confiables. lo quiere abandonar, como que él piensa que le va a pasar algo que le pasó antes y que se puede llegar a comer algún problema de arriba, así que sale corriendo, ¿viste? Y le piensa y después entonces dice, no, la voy a ayudar, ¿viste? La voy a ayudar, entonces busca la manta y va y la ayuda. Pero Bien. que en un momento eso sale La corriendo. pensó en irse. Gina, te escucho, hace un tiempo que estás levantando la mano. No, a mí yo cuando lo vi que empezó a chillar el cuervo, para mí me empezó como a llamar a la camada de él, porque como que él estaba como insinuando a que algo estaba pasando. Bien, puede ser, puede ser. Porque yo pensé que encima era algo que yo digo, bueno, la mató, no sé.
Bien, a eso quería llegar con este video. Digamos, uno podría decir que el autor deliberadamente, el director del corto, deliberadamente nos engaña, ¿no? En el sentido de que pone una serie de elementos ahí, la música, el cuervo, el actor elegido, la plata en el piso, el teléfono tirado, para crear una escena que a uno lo lleve a... Al suspenso. Y directamente lo lleva, como decía Macarena, al género del terror. Uno está ahí, el cuervo asusta, el tipo asusta, el cuchillo, la sangre, y la música dramática y demás, y después nos remata con un final totalmente inesperado, ¿no? Que tiene que ver un poco ahí con lo que dice Vanina, que dice, el corto demuestra que no se juzga un libro por su portada, ¿no? Todo nos lleva a pensar algo, a sospechar del hombre, a sospechar que es un asesino y demás, y al final es un tipo que ayuda a una mujer en el medio del campo cuando tiene esa situación. ¿A qué quería llegar con todo esto? Con este debate lindo que se armó. Existen géneros, como por ejemplo la ficción, en este caso el corto, que el género mismo nos permite varias cosas, pero en principio podría decir dos. En primer término, nos permite la ambigüedad de tener lecturas distintas de lo que está pasando, y que todas son más o menos justificables. ¿Qué simboliza el cuervo en eso? ¿O qué está haciendo el cuervo en ese corto? Uno dirá, está llamando a la camada, otro dirá, parece que establece una relación con la persona, otro dirá, está ahí para desmentir o sea, del mismo modo que uno duda del personaje protagonista y sospecha de él por su físico, por su forma, por su estética, y después se lleva un chasco en ese sentido, es lo mismo el cuervo que está ahí simbolizando el terror, la muerte y demás, termina siendo como parte de un escenario de vida, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, que el director o los directores en los géneros de ficción nos pueden engañar. Está habilitado a engañar. Una novela policial, si uno lee una novela policial, está lleno de pistas falsas, lleno de cuestiones que nos van perdiendo más que encontrarnos. El autor sabe cómo termina la historia, quién fue el asesino y el remate. Pero a uno que va leyendo lo va llevando por caminos que no sabe muy bien para dónde va a terminar, y eso genera intriga y demás. Eso lo habilita la ficción, el género como gran género, ¿no? La forma de contar un relato de ficción se habilita a eso. Hay otros géneros que no habilitan eso. Por ejemplo, si yo quiero contar tengo un medio de comunicación, y con el medio de comunicación quiero engañar a la persona que lo lee, entonces ese género no habilita el engaño, ¿se entiende? El género mismo informativo requiere veracidad, requiere una búsqueda de objetividad, una búsqueda de brindar información. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A que lo que vamos a ver es que hay diferentes géneros discursivos, y que esos géneros discursivos generalmente son muy estables. Independientemente de que uno diga, bueno, voy a inventar una novela, me voy a sentar a inventar una novela, y consciente o inconscientemente va a caer, en el mejor de los sentidos, en una forma de organizar los textos que está generalmente muy fuertemente regulada. ¿Sí? ¿A qué voy a llegar con esto? A que ustedes van a escribir un texto argumentativo, y ese texto argumentativo va a tener unas formas muy fijas, independientemente de que cada uno escriba un texto distinto, y de que cada uno va a poner su opinión y va a dar sus argumentos y va a desarrollarlo de diferentes maneras. Hay como estructuras macro que siempre permanecen de manera regular, fijas. ¿Sí? Una noticia periodística siempre está estructurada de la misma manera diferente. De la misma O sea, manera. todo tiene su regla. Ahí está, Lorena, es exactamente eso. Existen reglas
que organizan los géneros discursivos y que uno, aunque no las conozca conscientemente, inconscientemente las va a aplicar igual. ¿Sí? Porque provienen de nuestra cultura, provienen están incorporadas en nosotros aunque no nos demos cuenta. ¿Sí? Y tergiversar esas leyes, sí, no hay problema, Anabela, después mirá la clase grabada. Y tergiversar esas leyes hace que ese texto, ese género no sea efectivo. Miren, hay un... Estela, te escucho. Acabo de ingresar de vuelta porque se me había cortado el internet, profe. Bueno, bienvenido otra vez entonces. Lorena, ¿levantaste la mano? Sí, o sea que esas leyes a nosotros nos permiten a realizar el texto formalmente como tiene que ser. Y te permite generar un texto que sea efectivo. Les comento que es una, digamos, en realidad es una curiosidad. Hay un libro de un autor francés que se llama Roland Barthes. ¿Se corta? Se corta. La última parte no la alcanzamos a interpretar, Fernando. A ver, voy a tratar de abrir la puerta a ver si pasa mejor. Se corta por la tormenta. A ver, ahora se escucha un poco mejor. Miren, como para darles un ejemplo concreto de esto. Hay un libro de un autor francés que se llama Roland Barthes se escribe, que se llama Fragmentos de un discurso amoroso. En ese libro Barthes lo que hace es recuperar un montón de textos acerca de fragmentos de textos, de novelas, de cuentos, de cartas, etcétera, acerca de diferentes situaciones relacionadas con una pareja. ¿Sí? El hombre... Profesor, no se le escuchó nada. ¿Seguimos sin escuchar? Se corta mucho. ¿Ahora me escuchan? No se escucha nada, se corta y queda la imagen tildada. A ver si me corro. ¿Acá? ¿Será la tormenta otra vez? Tendríamos que hacer como la vez pasada, apagar todas las cámaras. A ver si funciona. Yo no te escucho. A ver, ahora se escucha un poco mejor. Sí, ahí sí. Bien. No, lo que les comentaba como para darles un ejemplo acerca de esto, es que hay un texto de un escritor francés que se llama Roland Barthes. Y el texto se llama Fragmentos de un discurso amoroso. Y en realidad es un libro en el que el autor lo que va haciendo es recopilando pequeños fragmentos de diferentes novelas, cuentos, poemas, cartas, etcétera, que marcan diferentes etapas o diferentes situaciones de pareja relacionadas con el discurso amoroso. Por ejemplo, el hombre se pelea con la mujer y está despechado, ¿no? Y finge indiferencia. O la mujer quiere conquistar al hombre que no le da bola, para decirlo rápidamente. Y en relación a esos tópicos, él va poniendo discursos que están relacionados con eso. Van juntando distintos discursos que están relacionados con esos tópicos. ¿A qué quiere llegar Barthes con esto? A que... ¿Me escuchan? No me escuchan, ¿no? Se corta, no se escucha. Bueno, a ver. Se corta, No. profe. No se escucha, se tilda la imagen también. Bueno, escuchen. Podemos probar como la vez pasada, apagar todas las cámaras. A ver, Yo tengo apagado porque todo, es problema pero de Fernando, es problema tuyo, Fernando. Bien, voy a tratar de cambiarme de habitación a ver si agarra mejor internet. Espérenme un segundito. Sí, porque el resto nos escuchamos bien, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, todos nos Sí, Fernando que no lo escuchamos.
Yo algunos compañeros por ahí veo que quedan congelados y se corta, pero bueno, debe ser por la tormenta, que por ahí está inestable internet. A mí se me corta mucho cuando habla el profe. De tutora, Dana. Yo, Estela Ferreira, estoy con Dana. Pablo también estaba con Dana. Hoy Está con la Dana. verdad es que hoy en la videollamada la profesora decía que había un compañero que no lo podía contactar. No sé si estará acá en la videollamada ahora. No sé, no sé si pasó el nombre, Dana. No, no pasó el nombre. Por eso pregunto quién de los que está en el grupo, aparte de los que estuvimos hoy en el Zoom de la videollamada, para que se dice que tiene un mensaje de la profe, que le había escrito por el campus, dijo. A ver si me escuchan ahora. ¿Sí? Sí, Bien. profe. Voy a mantener Sí. la cámara apagada a ver si se escucha un poco mejor. Me cambié de habitación. A ver si tengo. Ahí mi hija me está diciendo que en otra habitación tampoco. Sí, es problema mío. Es acá. El barrio estaba teniendo problemas y se ve que no se han resuelto del todo. En Villa Germinal, profe, porque acá también hay problemas con Bueno, no estoy tan internet. lejos. Estoy frente al aeropuerto, así que no estoy tan lejos. Bueno, entonces, bueno, en definitiva, como para no ahondar en eso que es lateral, simplemente decirles eso. Existen géneros discursivos, esos géneros discursivos tienen reglas más o menos fijas y nosotros, aunque no las conozcamos, inconscientemente las aplicamos. Obviamente después cuando ustedes tengan que escribir el texto argumentativo, yo les voy a dar algunas estructuras formales para que ustedes puedan seguir. Pero en general lo hacemos todo el tiempo, a lo de caer en géneros discursivos que ya están estructurados de manera determinada. Cuando uno entra a un local y saluda al vendedor o la vendedora, utiliza una serie de frases, una forma de relacionarse determinada. Cuando uno está con la familia, utiliza otra. Cuando uno está en un ambiente laboral, utiliza otra, y así. Esos géneros, esas estructuras, generalmente son compartidas por todos, aunque no nos demos cuenta. ¿Sí? A eso digo, como por un ejemplo simple para ver lo de los géneros discursivos. Y nosotros no somos conscientes de cuáles son las interacciones en el contexto de una transacción comercial en un local de ropa. No lo tenemos reflexionado, no lo sabemos abiertamente, no pensamos en eso, simplemente nos sale. A eso es a lo que voy con que tenemos incorporados ese tipo de géneros. Pero eso lo vamos a profundizar en la clase que viene. Ahora lo que les quería comentar sobre lo que quería avanzar era sobre la estructura de los textos. Y para eso lo que voy a hacer es recuperar algunas cuestiones con las que habíamos trabajado clases pasadas, ¿sí? ¿Se acuerdan que les había pasado un PowerPoint acerca de lo que era un texto? Ahora voy a pasarlo de nuevo, rapidito, como para repasarlo. Sí, sí, sí. Sí, ese sí. Sí, sí, no recuerdo. Bien, genial. Bueno, entonces habíamos dicho que el texto es una manifestación verbal que se da en una situación comunicativa determinada. Cuando hablábamos de manifestación verbal, habíamos dicho que puede ser cuando nosotros hablamos también producimos un texto, por lo tanto podríamos decir que había textos orales y textos escritos, que específicamente nos íbamos a centrar en los textos escritos porque es lo que nos interesa de cara al inicio de la universidad, por lo tanto nos íbamos a centrar en eso. Habíamos dicho que como características tenía 3 grandes características, que tiene un carácter comunicativo, es decir, que siempre se elabora un texto para algo, con una intención comunicativa. Habíamos visto anteriormente las funciones del lenguaje de Jacobson y habíamos dicho que cada vez que nosotros usamos el lenguaje,
lo usamos para algo específico, ¿no? Bueno, en este caso, el texto como producto del lenguaje tiene una intención comunicativa, ¿sí? Y también pragmática en el sentido de que se usa para hacer cosas el texto. Es decir, se usa para explicar, se usa para saludar, se usa para convencer, para escribir algo lindo, ¿sí? Y por último habíamos dicho que tenía una estructura que hace que ese texto sea entendible para las personas que lo leen o lo escuchan, ¿sí? Habíamos dicho también que tiene 4 propiedades para que un conjunto de palabras, por decirlo de alguna manera, o conjunto de oraciones sea considerado un texto, tenía que tener 4 grandes propiedades, ¿sí? La primera es la adecuación a la situación comunicativa, es decir, que el texto que nosotros producimos sea efectivo y sea acorde al lugar y el momento y la intención en la que estamos, ¿sí? También habíamos dicho que tiene que ser coherente, es decir, que globalmente, ahora ya directamente pensamos en textos escritos, ¿sí? Que globalmente tiene un tema que lo engloba y que justifica todo su interior, que es cohesivo, debe ser cohesivo, es decir, las estructuras internas, el encadenamiento de las oraciones, de los enunciados, de las ideas, se da de manera tal que el texto se explique y no se pierda la función, el sentido de lo que quiere decir. Y por último, la corrección gramatical, que es decir, que el texto, para que sea considerado como tal, desde la ortografía, la sintaxis, el léxico, tiene que adecuarse a las normas gramaticales de la lengua castellana o española que tenemos, ¿sí? Esto voy rápido porque ya lo hemos visto, pero Sí. me frenan y me dicen, no, mira, esto no lo entiendo, vamos para atrás. Habíamos dicho que la estructura básica de un texto, en general, es este tipo de estructura, tiene un título, tiene un párrafo que empieza con sangría, los párrafos tienen oraciones que se dividen entre ellas por el punto y seguido, que cuando termina un párrafo se hace un punto y aparte, y el párrafo siguiente empieza con sangría, y otra vez la estructura con las oraciones internas, ¿sí? La conexión entre esas oraciones internas es lo que le da cohesión al texto. Y por último habíamos dicho que en los textos podemos encontrar un gran tema central, es decir, el tema del que habla todo el texto, y después subtemas, es decir, esos aspectos acerca de ese tema central que se van desarrollando, supónganse, en cada párrafo, en cada 2 oraciones, etc. Habíamos dicho que muchas veces, cuando habíamos analizado lo del Caldén, por ejemplo, el texto del Caldén, habíamos dicho que el gran tema era el bosque del Caldén, pero que después teníamos subtemas que hablaban de aspectos relacionados con diferentes informaciones que aportaba acerca del Caldén, ¿no? Como subtítulos, algo así, dice usted, profesor. Bien, muchas veces los subtemas son introducidos por subtítulos. Sí, es una forma de organizar los textos. Bien. Y habíamos dicho en ese momento, como de manera muy elemental, que cuando hablábamos de la presentación personal, la primera actividad que tuvimos, el tema principal, por ejemplo, en mi presentación personal, era el tema de la presentación, y después teníamos los subtemas, que eran los párrafos en los que los había dividido y que hablaban de diferentes cuestiones, ¿no? Los datos personales y familiares, la educación y el trabajo, mis intereses personales y las expectativas que tenía para ese curso. Eso era básicamente dividir en temas y subtemas la presentación personal. ¿Hasta ahí estamos? ¿Dudas, consultas? ¿Algo que quieran preguntar? No, profe. Bien. No, profesor, todo bien. ¿Cuándo empezaríamos con esto? Quiero preguntar, ¿cómo era el léxico? ¿Cómo? Ah, no pintaste. Sí, escucho. Lorena. ¿Sí? Sí. Sí, yo me quería sacar la duda, algo ahora justo que lo volvió a leer. ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que es síntesis y léxico?
Perdón, estaba hablando En mucho. lo que leyó. Sí, perfecto. Viste que ahí planteaba 3 términos: ortografía, sintaxis y léxico. Por un lado tenemos la Sí, ese ortografía, sí. que son las reglas ortográficas, cómo se escriben las palabras, ¿sí? Por otro lado tenemos la sintaxis, que es la forma en la que se estructuran las oraciones, ¿sí? Para que una oración se entienda, tiene que tener una estructura determinada, que generalmente nosotros lo sabemos de manera inconsciente, pero que obviamente se puede analizar sintácticamente las oraciones y todo. Y por último, el léxico es el léxico es igual a palabras. ¿Qué palabras utilizamos en ese contexto determinado para producir ese texto? Si vamos a hacer un texto académico, la idea es que las palabras sean específicas y estén relacionadas con el universo académico del que estamos hablando. Si vamos a hacer un texto coloquial, la idea sería que las palabras, coloquial, digamos, coloquial que esté relacionado con la forma de hablar cotidiana, que las palabras, perdón, no tengan que ver con ese universo académico, sino con el universo coloquial. ¿Sí? Profe, ¿el léxico puede ser que sea el sinónimo, sea el vocabulario? El vocabulario, exacto. Por ejemplo, cuando un texto repite sistemáticamente la misma palabra, estaríamos hablando de que tiene un problema de léxico, porque la idea de que los textos es que no se produzcan esas repeticiones, sino que se utilicen sinónimos u otras formas de estructurar las oraciones que te permitan que esa palabra no sea todo el tiempo repetida. ¿Sí? Y aparte de eso, tampoco, o sea, que sea formal más que nada. No es lo mismo que hacer un texto como una carta o a un amigo o algo que a una recomendación, algo así. A eso Totalmente. se refiere con el vocabulario. Ahí estamos hablando de que son 2 géneros discursivos diferentes, el de la carta a un amigo y, supónganse, una carta de presentación para un trabajo, y que requieren el uso de un léxico diferente, claro. Esto sería formal, ¿no, profe? Cuando, Informal sería la no, familiar. cuando nosotros hablamos de una carta para un familiar, con léxico coloquial, estamos hablando de un discurso informal. Y cuando nosotros estamos hablando de un currículum, una carta de presentación para un trabajo, estamos utilizando el léxico formal. Lo mismo cuando escribimos un artículo académico, estamos hablando del léxico de un registro formal. ¿Está bien? Sí, sí, ahora entendí, gracias. Sofía. Sí, profe, yo le quería consultar si el texto que nosotros vamos a tener que escribir era de lo que nosotros queramos o algo particular que nos diga. No, yo les voy a dar una temática El particular. trabajo. Yo les voy a dar una temática en Bien. particular y a partir de eso, y una estructura de los textos, del tipo de texto que quiero que escriban, y ustedes en base a eso van a tener que desarrollar su opinión acerca de ese tema y justificarla con argumentos. ¿Sí? Con nuestras propias palabras, hacer un texto, hacer referido al texto que usted nos va a dar. Exacto. Pero esas propias palabras van a tener que ajustarse a un registro formal, que es el registro que yo les voy a pedir. Ah, listo. Bien. ¿Sí? Sí, eso es todo. Ahí bajo la mano. Bueno. Ahora lo que les quiero presentar es un poquito complejizar el texto de las estructuras de los textos de lo que estamos hablando a partir del concepto de secuencias textuales. Habíamos dicho que los textos se dividen en oraciones, se dividen en párrafos, pero también podemos pensar que se dividen en diferentes secuencias textuales. ¿Qué son las secuencias textuales? Son formas regulares de organizar grupos de enunciados. Vamos a decir, por ahora, vamos a decir que el enunciado lo vamos a utilizar como sinónimo de oración. ¿A qué voy con esto? Supónganse que ustedes quieren escribir un cuento, ¿sí? Entonces lo que van a hacer es,
Van a construir un texto, en ese texto se va a contar una historia de manera cronológica que le pase un personaje, va a tener, consciente o inconscientemente, una introducción, un nudo y un desenlace. Es decir, va a empezar de una situación, va a tener un problema que va a tener que resolver o no, y va a terminar el cuento con un desenlace. Además, justamente va a haber un problema que afecta a los personajes y que va a hacer que el cuento funcione a partir de ese problema. Esa estructura, que uno lo hace de manera inconsciente, si la analiza, aparece en la enorme mayoría de los cuentos que se escriben y se han escrito, ¿sí? Esto de que es una historia contada de manera cronológica, es decir, primero pasa una cosa, después pasa la otra, escrita en esos términos, introducción, nudo y desenlace, es una regularidad. O sea, muy generalmente se escribe de esa manera. A esa regularidad se le llama secuencia. Y en este caso, la secuencia que estructura cómo se escribe un cuento se llama secuencia narrativa. ¿Se entiende? Hasta ahora, si ustedes quieren escribir un artículo periodístico, esa secuencia va a ser narrativa también, pero va a tener algunas diferencias, ¿sí? Ahora, hasta ahí estamos, ¿no? Cualquier cosa me para. Pero no es tan simple. ¿Por qué? Porque un mismo texto puede tener en su interior muchas secuencias. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que tiene, así como el texto tiene un tema y tiene subtemas, en este caso podemos decir que tiene una secuencia dominante, que sería como el tema central, y tiene secuencias secundarias. Por ejemplo, cuando nosotros leímos La fiesta ajena, ¿se acuerdan? El cuento que leímos en la primera clase. Trabajaba, la secuencia dominante de ese texto es una secuencia narrativa. ¿Por qué? Porque está contando un cuento con las características de las que hablamos recién. Ahora, en el medio de esa historia, tenemos, por ejemplo, el diálogo entre Rosaura y su mamá, Herminia. ¿Se acuerdan que la mamá no quería que fuera al cumpleaños y Rosaura quería y finalmente le termina convenciendo? Bueno, Sí, ese sí, no. diálogo, cuando aparece la estructura, la secuencia, cuando aparecen dos personajes hablando, estamos hablando de otra secuencia que se llama secuencia dialogal. ¿Qué es la secuencia dialogal? Es estructurar el texto de manera tal que se recuperen voces de dos o más personajes, que pueden ser personajes reales o inventados. Cuando uno lee una entrevista a una persona que existe en un diario, una revista, también es una secuencia dialogal. En este caso, en el de La fiesta ajena, es una secuencia dialogal entre dos personajes ficticios, que no existen. Entonces, resumiendo, tenemos una secuencia dominante que es la que domina en todo el texto, pero además tenemos secuencias secundarias que forman parte del texto y que se pueden también reconocer y aislar. ¿Qué tipos de secuencias existen? Tenemos, por un lado, las secuencias expositivas explicativas, cuyo propósito es brindar información sobre un concepto, un contenido, un tema, de la manera más efectiva posible. ¿Sí? Tocan temas abstractos, tocan temas conceptuales, qué es la democracia, qué es la energía, qué es... pero también tocan temas más concretos, como por ejemplo, qué es el bosque de Candel. Si nosotros analizamos el texto que vimos en la actividad número 2, vamos a encontrar que la secuencia explicativa es la dominante, en el sentido de que ¿para qué está escrito ese texto? ¿Cuál es esa secuencia? Bueno, para explicar, brindar información, exponer el tema del bosque de Candel. ¿Sí? Otra de las características que tienen las secuencias expositivas es que el uso del lenguaje trata de ocultar la actitud del emisor frente a lo que expresa. ¿De qué manera o por qué? Porque lo que trata de explicar trata de ser lo más objetivo posible, lo más neutral en la medida de las posibilidades posible. Entonces,
Lo que trata de hacer el autor de un texto explicativo es alejar su opinión lo más posible de eso que está explicando. ¿Por qué? Porque está buscando justamente que sea objetivo y que se tiña lo menos posible de su mirada o de su opinión. Por ejemplo, cuando uno agarra un manual escolar o un texto de divulgación científica que aparece en el diario, sobre que, por ejemplo, cuando los medios de comunicación en plena pandemia trataban de explicar lo que era el COVID, ¿no? Frente a un montón de personas que no conocíamos nada acerca de los virus, de nada, bueno, aparecieron una catarata de textos explicativos que lo que trataban de hacer era explicarnos a nosotros, los lectores, de qué se trataba la cuestión del COVID, ¿sí? De la manera más objetiva posible, tratando de que la mirada de la persona que estaba escribiendo el texto no interfiriera con esa búsqueda de objetividad. ¿Sí? ¿De qué manera logra la secuencia explicativa lograr su contenido? A partir de recursos? Por ejemplo, la definición. Utilizar la definición, o sea, yo quiero explicar lo que es la democracia, ¿no? Entonces pongo democracia es y defino la democracia. Eso es un recurso propio y típico de los textos explicativos. Los ejemplos. Una forma de bajar un concepto abstracto a la realidad y que lo podamos entender mejor es a partir de un ejemplo concreto, ¿sí? Hablamos de la democracia en general, pero decimos, bueno, por ejemplo, en la Argentina pasa tal cosa. Y entonces nosotros lo que podemos hacer, el lector, es establecer relaciones entre aquello que estaba definiendo y nuestra realidad. Otro recurso es la reformulación, que significa decir lo mismo que dije al principio con otras palabras para tratar de que, al decirlo con otras palabras, quede más claro. La reformulación es fácil de encontrar porque generalmente viene precedida por frases como se dijo anteriormente, en otras palabras, es decir, o sea, recapitulando. Esas frasecitas o esas palabras nos permiten darnos cuenta de que ahí hay una reformulación. Es decir, va a decir algo que dijo arriba de otra manera para que sea más claro. Y por último, lo que decíamos, como recurso explicativo, el tratar de ser objetivo. Tratar de que la opinión de la persona que escribe el texto explicativo no interfiera con lo que está explicando. ¿Se entendió lo que es la explicación? ¿La secuencia explicativa? Sí, perfecto. Bien. Otra secuencia que nos podemos encontrar también mucho en los cuentos y que podemos encontrar también en la fiesta ajena, son las secuencias descriptivas. ¿Qué trata de hacer la secuencia descriptiva? En dos palabras, en una palabra, describir algo, un proceso, un lugar, un paisaje, una persona. En el momento en que el cuento de la fiesta ajena describe cómo está vestida Rosaura, bueno, ahí tenemos una secuencia descriptiva. ¿Qué está tratando de hacer? Eso, mostrar las cualidades en este caso, de un personaje de ficción, ¿no? De una niña, de la protagonista del cuento. Generalmente, un texto con secuencia descriptiva no aparece solo, es decir, forma parte de textos más extensos que tienen otras secuencias dominantes, como por ejemplo la secuencia narrativa. Forma parte de las narraciones, forma parte de las argumentaciones, forma parte de las explicaciones. ¿Cuándo aparece de manera así única o dominante? Por ejemplo, si uno lee el prospecto de un medicamento que describe cuáles son sus características, cuáles son sus ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? Contraindicaciones. Eso. ¿Cuáles son sus contraindicaciones? Ahí es netamente descriptivo. Cuando uno se compra un electrodoméstico que tiene que, vieron que ahora hay muchas cosas que uno compra y que vienen en cajas y lo tiene que armar uno mismo, ¿no?
cuando aparece... El modo de uso, todo. ¿Cómo? No, el modo de uso, todo. Exacto, el modo Las de uso. instituciones. Sí, por ejemplo, usted se va a encontrar en esta caja con, me conté una cortadora de pasto, ¿no? Con esta cuchilla, con este artefacto, con este motor, etcétera, etcétera. Ahí está describiendo también con qué te vas a encontrar. Pero generalmente esos textos, esas secuencias descriptivas, forman parte de otros textos más extensos, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Acá les Sí. puse un pequeño ejemplo de una secuencia descriptiva que aparece adentro de un cuento. Fíjense, dice, después de todo, el tiempo era ideal. Si lo hubieran hecho por encargo, no habría resultado un día más perfecto para la fiesta del jardín. Sin viento cálido, el cielo sin una nube, como ocurre a veces al principio del verano, una neblina de oro pálido velaba apenas el azul. Fíjense, acá está describiendo, de manera literaria, un escenario, ¿sí? Hay una fiesta en el jardín y está contando, está describiendo la escena, ¿sí? Específicamente está describiendo el clima, ¿sí? No hay viento cálido, no hay nubes en el cielo, ¿sí? Ahí tenemos que adentro de un cuento, que se llama La fiesta en el jardín, hay un pedacito, un fragmento que es una secuencia descriptiva. Otro tipo de secuencia que vamos a encontrar es la argumentativa, que si se acuerdan ustedes está relacionada con la con la función apelativa del lenguaje de Jacobson. ¿Se acuerdan que Jacobson decía que una de las funciones del lenguaje era utilizar el lenguaje para convencer a la persona que tenía enfrente de que pensara, hiciera o actuara como el emisor quería? Bueno, la secuencia argumentativa tiene que ver con eso. Busca que los receptores, el emisor, a través de la secuencia, busca que los receptores admitan una conclusión, la conclusión que él quiere, ¿no? Por eso, la secuencia argumentativa es una secuencia armada para convencer, para tratar de convencer. ¿Cómo se organiza la secuencia argumentativa? Con una tesis. ¿Qué es una tesis? Es la opinión o la idea central que sostiene el autor. Y después, esa tesis es defendida mediante una serie de argumentos. Por ejemplo, la universidad pública debe seguir siendo gratuita. Tesis, ¿sí? La opinión, la idea que sostiene. Porque tal y cual cosa, ¿sí? Ahí empiezan los argumentos, es decir, todas las razones que me llevan a mí a plantear o a sostener esa idea. Eso sería una estructura argumentativa básica. Y acá tenemos los recursos argumentativos. Por ejemplo, los conectores de causa y consecuencia. La universidad pública debe ser gratuita porque, ¿sí? También hay condicionales. Si no fuese así, en caso de que no fuese así, pasaría tal cosa. Consecuencia. Por lo tanto, etc. ¿Se entiende? Esos conectores, causa, consecuencia, condicionales y oposición, son los conectores propios de los recursos argumentativos. No son los únicos, pero sí son los más comunes. Otro recurso argumentativo es la cita de autoridad, que es justamente citar las palabras de alguien que es un especialista en el tema, o que es competente en el tema, o que culturalmente está visto como alguien representativo o como un interlocutor válido sobre el tema que estamos diciendo. Si yo estoy hablando de algo y digo, como bien dijo el doctor René Favaloro, lo que estoy haciendo es citando a una autoridad, es decir, a una persona competente en un campo específico como es la medicina, pero aparte una persona que culturalmente está aceptada como una figura de autoridad. ¿Se entiende? Entonces, si Favaloro opina lo mismo que yo, entonces mi argumento va a tener mayor solidez. ¿Se entiende? Como bien dijo Jorge Luis Borges, ¿no?
o demás. O citar, supónganse, estamos hablando de un artículo científico y citamos a científicos, especialistas en la materia. O sea, como lo que pasó ayer en la clase anterior con lo del, ¿cómo se llama? Lo del campo que hizo Kermes, de la información de Kermes. A ver, ¿qué había hecho? ¿A quién cita? O sea, él, como que él habla, o sea, habla sobre el tema del campo, con el problema del parque, Sí. o sea, de la construcción del parque, y después, o sea, él agarra y como, intenta convencer, o sea, en el sentido como que yo dije, tira la piedra y esconde la mano. Ah, bien, ahí está, sí, perfecto, Lorena. El texto de Radio Kermés es un Él texto habla sobre lo científico, no sé qué, como, o sea, dando su opinión, pero comentándose con lo científico, algo así. Bien, bien, se sostiene con citas de autoridad. En principio, bien, porque Radio Kermés no está dando su opinión, está tomando posición sobre eso, y entonces lo que está escribiendo es un texto argumentativo. Y no recuerdo bien, pero ese texto argumentativo se puede sostener perfectamente en citas de autoridad que vengan a opinar. Obviamente las citas de autoridad tienen que opinar, las tenemos que citar para que opinen lo mismo que nosotros. En el momento Claro, que... que dieron más o menos esa intención. Exacto. Bueno, perfecto. Bien. Otro... Macarena, te escucho. Disculpen, buenas noches. Yo ahora entro a trabajar y tengo que retirarme. Bueno, después fíjate Igual que hasta... sí, se entendió muy bien la clase y también leí yo el libro de fragmentos de un discurso amoroso y entendí la referencia. Está buenísimo porque tiene perfecto. una amplia variable en el texto de él explica lo que es el amor, la variable en todos los ámbitos, pero está muy bueno. Entendí muy bien la clase, está espectacular. Buenísimo, genial. No sé, Muchas gracias. no sé cómo habrás llegado al texto de Bartes, pero me encanta a mí. Leo todo el tiempo, tengo muchos libros. Bueno, genial. Entonces te va a ir fenómeno con las referencias que haga. Muchas gracias. Buenas noches a todos, chicos. Hasta luego. Chao, Macarena. Buenas noches. Hasta luego. Chao. Que vaya bien. Bueno, otro ejemplo, otro recurso propio de los textos argumentativos es la ejemplificación. Así como los explicativos usan ejemplos, los argumentativos también. Supónganse, seguimos con la tesis inicial de que de que la universidad pública tiene que ser gratuita. Y digo, por ejemplo, en los Estados Unidos, en donde la universidad no es pública y gratuita, ¿qué podemos decir? Que la inmensa mayoría de las personas que pertenecen a sectores trabajadores no pueden ingresar a la educación universitaria. Digo, sería un ejemplo que a mí me ayuda para reforzar mi tesis o mi idea que quiero defender, ¿sí? Por Una otro, comparación. en realidad, sí, presentado así, podríamos pensar, bueno, hagamos una comparación entre la Universidad Argentina y la Universidad de Estados Unidos. Yo en este caso estoy citando un ejemplo específico, pero no la comparación en analogía, que si te fijas, esta es la última característica, el último recurso. Analogía y comparación es lo mismo. Es otra forma también de sostener los argumentos. Para hacer una comparación, en este caso, tendría que hacer no solamente un ejemplo específico, sino pensar en más características para comparar una cosa con otra. ¿Sí? Sí, sí. Bien, y otro de los recursos que utiliza la secuencia argumentativa es la generalización. Es decir, podemos decir, por ejemplo, una generalización, estoy pensando en relación con lo de la universidad pública. Puedo decir, generalmente, o casi siempre, o la mayoría de las veces, o la mayoría de los casos,
el egresado universitario ¿qué podríamos decir? El título universitario implica un ascenso social. ¿Se entiende? Eso sería una generalización. Es decir, tomar una serie de características y presentarlas como algo general. No ya como Es como que ejemplos. también, es como que también el título de la universidad pública como que tiene más peso también a ¿En la qué, hora de... ¿Eh? ¿En qué sentido, Antonia? Te escucho. Y no sé, una universidad, poner, estamos hablando de estas universidades que, no sé, del siglo XXI vas a estudiar y son pocas, o tienen pocas horas de estudio y no, el título es como que no se puede comparar con el título de una universidad pública. Bien, ahí lo que estás haciendo entonces, Antonia, es una analogía. Estás Sí, comparando la Universidad siglo XXI, suponete, con la Universidad de La Pampa, ¿no? Estás diciendo que en esa comparación el título de la universidad pública tiene más peso que la universidad privada, ¿no? Sería, sí. podría ser un recurso para sostener tu idea, sí. Bien. Pero sería entonces analogía, me decías. Sería una analogía, exactamente. Sí. Bueno. No, perdón. Ejemplificación. Sería, a ver, sería una comparación a secas. Sería comparativa. ¿Cómo? Comparativa. Sería una comparación, sí. ¿Por qué les digo analogía? Analogía no, porque generalmente se utiliza la palabra analogía cuando las comparaciones establecen similitudes. En este caso, lo que habría sería una comparación que establece un contraste de la universidad pública y la privada. La analogía en realidad lo que hace es es una comparación que establece semejanza. Por ejemplo, yo no sé nada de autos, supónganse, y se me rompe el carburador del auto. Y entonces el mecánico me quiere explicar a mí cómo funciona, qué es el carburador. Y entonces me dice, pensá que que el carburador es como el pulmón del auto. ¿Sí? Establece una analogía, es decir, una comparación que establece una semejanza entre el carburador y el pulmón del auto. ¿Para qué? Para que yo, que no entiendo nada de motores, pueda entender más o menos a partir de un elemento conocido lo que me está tratando de explicar. O sea, siempre es una similitud. Sí, O sí, sea, la una analogía. comparación favorable para lo que quiero convencer. Exacto, eso sería una analogía. Bien, con respecto a la secuencia narrativa, ya medio que lo hablamos, ¿no? La idea es dar a conocer una serie de acontecimientos. Ojo con esto, un elemento que quería resaltar es que cuando uno habla de secuencia narrativa y habla de narración, generalmente se piensa casi automáticamente en la ficción, ¿sí? En contar un cuento, en una novela, etc. Ahora, si uno quiere contar un acontecimiento de la realidad, una noticia informativa acerca de un hecho que sucedió en la ciudad, también establece una narración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se organiza una secuencia, es narrativa cuando se organiza como una sucesión de acciones que se desarrollan en el tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros vimos las noticias en las que el grupo de productores agropecuarios se metía en la Cámara de Diputados para evitar que se sancionara la ley del Parque Nacional, ahí hay una narración. ¿Por qué? Porque cuentan cuándo entran, en qué día fue, qué es lo que sucedió, cuál fue el intercambio entre ellos. Es decir, va contando la historia de lo que pasó. Entonces, esa noticia tendría una secuencia de narrativa también. ¿Sí? Sí. Bueno, por eso ahí en los ejemplos le puse cuentos, novelas y también le puse noticias y crónicas. Crónicas periodísticas también forman parte de textos que tienen
una secuencia narrativa dominante. Los recursos que se utilizan es esto que les decía, lo de la organización cronológica, es decir, se desarrolla a lo largo de un tiempo determinado. Supóngase la fiesta ajena, desde que está en la casa, Rosaura y convence a la mamá de ir, hasta el desenlace. No van pasando una serie de acciones, una tras de la otra, que terminan en ese desenlace. Entonces, a eso le llamamos organización cronológica. También hay un elemento que es el flashback, que este es un elemento directamente literario. Si ustedes ven una serie, una película, cuando el personaje recuerda un evento pasado que está relacionado con el presente, forma parte de su historia, va hacia atrás y nos cuenta cómo era de chico, o nos muestra un evento que sucedió con anterioridad, hace como un salto hacia atrás en el tiempo y después vuelve al presente. A eso se le llama flashback. No se me Es ocurre. como que conecta con su realidad. Sí, estoy tratando de pensar alguna película muy conocida como para poder a darles un ejemplo, pero no, en este momento no se me está ocurriendo ninguna. Pero bueno. Diario de una pasión. Volviendo al futuro. Diario de una pasión, para. ¿Diario de una pasión era de los 3 hermanos? No, comienza él leyendo el diario de cómo se conocieron y siempre empieza en tiempo actual y con recuerdo de cómo nació todo. Ya o está. sea, cómo se conocieron. Sí, peliculón, Carlos. Sí, la de la mujer que tiene, creo que es Alzheimer, que no lo recuerda. Alzheimer, Y él va todos los días a contarle la historia de cómo se conocieron. Exacto. Sí. Bueno, ahí habría un flashback, ¿no? Arranca desde el principio, desde su actualidad, que son ya una pareja de ancianos, y va hacia el pasado recordando cómo eran ellos, cómo se conocieron y demás. Sí, eso sería. Pablo, sí. Como si fuera el Titanic también. Titanic también. Sí, soy mirar muchas películas y se utiliza mucho ¿cómo se dice? Flashback. Se utiliza mucho va la película ¿Cómo hacer el millonario? va la película rodando y de repente dicen 6 meses antes y comienzan a mostrar qué pasó 6 meses antes para explicar lo que sucedió en ese momento. Perfecto, ahí está. Una buena forma de reconocer un flashback es cuando en las películas aparece tanto tiempo antes, supónganse 6 meses antes, como dice Pablo, ahí introduce un flashback, ¿no? Está en el presente, te muestra una escena y después dice 6 meses antes y pasó. Hay una película, no sé si, no es tan conocida, pero se la recomiendo mucho, que se llama Amores Perros, que es una película mexicana, que la película arranca con una serie de vehículos que vienen por calles distintas y que vienen como en situaciones muy distintas y se chocan en una encrucijada y hay un enorme accidente de tránsito. Y esa es la primera escena. Y después lo que hace la película es ir hacia atrás para contar la historia de cada uno de los personajes que termina en ese choque. Cómo llegan a ese momento, ¿no? Es como un gran flashback. ¿Sabes también cuál puede ser, profe? Cómo hacerse millonario. Viste que el chico que respondía a todas las preguntas. Totalmente, Antonia. Sí. No me acuerdo cómo se... Sí, esa es hermosa, esta película. Otro peliculón, sí, Slumdog Millionaire, sí, que el personaje aparece en un programa de preguntas y respuestas, de esos de la tele, que le va cada vez mejor, y que cada pregunta que le hacen, él la sabe por alguna historia que ha vivido en su pasado, un pasado durísimo, por otro lado. Sí, esa misma. Sí, Antonio, buena película. Bueno, sí, ¿alguien levantó la mano? Quiero ver quién es. No, profe. Sí, Los Diana. cuentos también tienen los flashbacks. El cuento
Kim con Tostadas también tiene, que él recordaba cuando el padre, que él recordaba que el padre no era así. Perfecto. La literatura, yo lo había plantado por el lado del cine pues, por una cuestión de masividad, pero perfecto. El flashback es un elemento literario. En el caso específico de Requiem con Tostada, se ve claro porque él está hablando, está en un café tomándose justamente un café con quien era el novio o el amante de su mamá, explicándole toda su historia previa como un gran... Bien. ¿Qué serían entonces el flashback? El significado sería como tipo recuerdos pasados. Cuando la historia trae El pasado al recuerdos. presente. Exacto, trae algo del pasado al presente, exacto. Ajá. Bien. Otro elemento típico narrativo es la intriga, ¿sí? Para que una persona se enganche con una novela, la idea del autor es tratar de intrigarlo, que se enganche, que quiera saber qué pasa después para seguir leyendo, ¿no? Entonces, el elemento de la intriga, cualquier novela policial en la que se embarquen, van a ver esto, ¿no? Que siempre querés ver qué es lo que pasa después porque tenés una pista pero te falta información, entonces lees el capítulo y tenés otra pista, y así, cualquier serie hoy en día que están recontra de moda y vienen en furor las series de streaming, las series de Netflix, supónganse, la idea es que Vis a Vis. ¿Cómo? Vis a Vis es una serie que está en Netflix y te pasan partes del pasado y presente de cada uno de las chicas que de ahí de la serie. Ah, mirá. Sí. Mirá, y la idea, y si te fijas, no la vi, pero las estructuras de las series siempre terminan con que el capítulo que termina te deja como queriendo ver lo que sigue, como que te deja enganchado y querés ver el otro. Y entonces, por eso- Y esta tiene 4 temporadas, me parece. 4 o 3 temporadas, me las vi todas. ¿Sabes que eso pasa, profe? Cuando te dejan así esas series largas que te comes toda la noche mirando y no es bueno eso. termina. Termina al Totalmente. día siguiente con la... Bueno, ¿cómo se explica una maratón de 8 horas de estar mirando una misma serie? Bueno, se explica por eso, por la intriga. Te deja con las ganas de saber la próxima y entonces sucede eso. Pablo, te escucho. Apelan a la curiosidad. Claro, ni hablar, te dejan enganchado. ¿Sabes qué película es? Encima es Miren, como que Vis te a Vis, metes está re buena. adentro. Bien. ¿Sabes qué película es? Un total flashback es la película Rescatando al Soldado Ryan. Esa película con una persona en un cementerio y comienza a narrar la historia de cómo los rescataron a él. Y así como comienza, termina. Perfecto, con el hombre ya mayor frente a la tumba, sí, es cierto. ¿Lorena? Sí, en la parte, por ejemplo, escrita, se destaca mucho en la historieta. ¿En las historietas? Sí. Mira. O sea, que te deja las intrigas, o sea, cuando uno va leyendo historietas, Sí. por los dibujitos y lo que van dialogando y lo que va apareciendo. O sea, más que nada te llaman la atención los dibujos. Sí, y la historia, es cierto, es difícil que dejes una historieta por la mitad. Te termina enganchando y la lees como que no la dejas en el medio, como puede pasar con un libro, ¿no? Como que te va atrapando y te va llevando. Sí, ni hablar, un buen ejemplo. Bueno, otra de las características son, ya estamos pensando directamente en textos literarios, personajes principales y secundarios. Entre los personajes principales y secundarios complejizan la historia y las hacen más atractiva, y lo mismo las historias paralelas. Hay una historia central, pero a la vez esos personajes secundarios disparan historias secundarias que se entrecruzan, que se conectan con la central, pero que a la vez tienen cierta independencia. Y entonces eso también enriquece al texto consecuencia narrativa, ¿no? ¿Estamos bien hasta el momento? Sí, profe. Bien. Sí, profe.
Sí, profe. Perfecto. No, estoy equivocando. Si me permiten, ahora recuperar a donde había quedado. Ah, la secuencia dialógica, ya casi terminamos. Hoy estuve hablando mucho, les pido disculpas, capaz que estuve medio pesado, pero les tenía que explicar esto porque eh, es importante para lo que viene. ¿Alguien tiene hora? Bien. Profe, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Le estaba preguntando si alguien tenía hora. No puedo creer que ya sean 10 menos cuarto. No, lo que no sé si me habían escuchado. ¿Me escuchan? Sí, Sí, perfecto. yo lo escucho bien. Bien, no, lo que le quería Sí, sí, hoy era pedirles disculpas porque me ha tocado hablar mucho y la idea es eh, que sea más práctica la cosa, que podamos charlar un poquito, pero esto era muy importante que lo explicara. Sí, profe, pero igual está interesante. En mi caso me copé con toda la explicación y voy tomando nota. Buenísimo. Sí, igual estaba pensando que se me pasó rápido el tiempo porque salió bueno el debate sobre el corto del principio. Se me hizo más extenso de lo que pensaba, pero para bien. Eh, bueno, pero igual ya les digo que ya casi terminamos con esto. Nos quedan dos secuencias nada más. Una es la dialógica. Uy, volví al principio. Eh, una es la dialógica. Ya estoy a punto, acá. Carolina, ¿levantaste la mano? Esta clase está grabada, profe, ¿no? Profe, Sí, está grabada. profe, ahí le escribí en el chat, me retiro, me estoy sintiendo un poco mal. Yo después termino de ver la clase, muy linda la clase. Perfecto, nos vemos la próxima entonces, Carolina, que te mejores. Gracias, saludos. Bien, entonces nos quedan solamente dos secuencias. Esta es fácil de detectar, es capaz que la más fácil de detectar, que es la secuencia dialógica. ¿Cuándo se da la secuencia dialógica? Cuando se trata de pasar a un texto o de escribir, de pasar por escrito, un intercambio entre dos o más interlocutores. Lo que hablábamos de la conversación entre Rosaura y Arminia en la fiesta ajena. Cuando esas dos voces hablan directamente, o sea, no es el narrador que dice, y Rosaura dijo no sé qué, sino que se da esa conversación y se da marcada por el guión de diálogo, esa rayita que aparece antes de que hable cada personaje, y que eso nos marca cuando hay una rayita qué personaje está hablando, a eso se le llama secuencia dialógica. Ahí les dejé un ejemplo, por ejemplo, ahí está a Borges, que es la vida Borges, le preguntan una aventura, quizás la aventura más interesante. Y ahí están los guiones de diálogo. ¿Por qué es sencilla? Porque cuando yo a ustedes les pida encuentren secuencias en determinado texto, ustedes ya saben que si aparece el guión de diálogo, inmediatamente saben que estamos frente a una secuencia dialógica. ¿Sí? Puede ser inventada, como el diálogo entre Rosaura y Herminia, o puede ser entre personajes reales, como puede ser la transcripción de una entrevista. Uno lee una entrevista por una revista o por un diario, lo que hay es la transcripción de una conversación que se dio realmente de manera oral, ¿no? Pero en ese caso también se utilizan las líneas de diálogo. Y por último tenemos... Antonia, el micrófono. Perdón. Y por último tenemos la secuencia instruccional. ¿Qué hace la secuencia instruccional? En dos palabras, también es sencillo. Da instrucciones. ¿Qué trata de hacer? También es apelativa en el sentido de que trata por medio de las instrucciones de que la persona que lo escucha o que lo lee haga lo que las instrucciones dicen.
Pero, por ejemplo, uno tiene una receta de cocina, ¿no? Primero rompa los huevos, después y ponga los huevos en la harina, amase y agregue azúcar y demás, ¿no? Una serie de instrucciones para hacer, supóngase, una torta. Las instrucciones que tratan de hacer lo más sencillas y claras posible, para que cualquier persona que que la lea la pueda entender con claridad. ¿Sí? Hay un manual de instrucciones en un auto. Cómo cambiar la rueda de un auto, para dónde girar las tuercas y demás. Hay una serie de pasos para cambiar la rueda de un auto cuando se pincha, y esa serie de pasos trata de ser redactada de la manera más clara posible para que cualquiera que lo lea lo pueda hacer. ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes encuentran instrucciones para algo, entonces inmediatamente están frente a una secuencia instruccional. Esa es fácil como el otro. Las últimas dos, Lorena, me parece que son las dos más fáciles. Sí. Porque son fáciles de reconocer. Bueno, por hoy no los molesto más, porque ya he hablado mucho y vamos a dejar la actividad. Si se fijan en la clase número 5 van a encontrar esta presentación por si la quieren repasar, el link por si quieren ver el corto nuevamente, y una actividad que la íbamos a hacer en clase, la vamos a hacer en la clase del jueves, en lugar de hacerla hoy. Por eso no se preocupen por hacerla en sus casas ni nada, nos vamos a dedicar acá a trabajar con eso, que es una actividad sobre secuencias, y hacemos una apuesta en común entre todos. Profe, yo te quería consultar de la clase pasada. ¿Y Antonia? ¿Cómo quedó eso? Porque había una parte nada más que teníamos que responder, o todo teníamos que responder. Pará. ¿Qué parte tenías que responder? A ver, te digo, yo estaba mirando justo eso hoy y como que nos estamos dando, bueno, lo que habíamos dicho, y no sé qué sigo yo, en mi caso, o yo soy la que me atrasé en esto. Viste que te decía, analizando sobre el Caldén, ¿viste? Sí. Había que responder 3 preguntas. Una vez que se responda todo eso, dice una parte: luego de la lectura de los textos periodísticos propuestos por la clase de hoy, responder, según tus conocimientos, ¿cuál es la importancia de la ganadería en la economía de la provincia y el país? Bueno, y hay 3 preguntas. Y después dice otro cuadro comparativo, ¿viste? Sí. Y eso yo no hice todavía, y no sé, porque no dimos o sea, si dimos o teníamos que hacer solos o cómo. La idea, Antonia, es hacer ese trabajo, hacerlo completo, inclusive completar el cuadro comparativo. Sí, bueno, eso me tengo que poner en campaña hoy. Igual hasta el jueves tenés tiempo. Sí, dale. Igual hasta el jueves tenés tiempo. Yo quería saber eso nada más, porque yo hice la parte yo hice las 2 preguntas y dejé el cuadro comparativo porque, ¿qué hacía? Dije, o hago o pregunto al profe. Bien. No. La idea es que puedas hacer el cuadro comparativo también. Bueno. Gina, Profe, ahora... Sí, Sofía. Le quería preguntar que, bueno, que ahora nosotros tenemos que leer lo que usted subió en la clase número 5 y a raíz de eso vamos a trabajar el jueves, ¿no? Sí, en realidad no hay actividades para hacer. Si quieren repasar la presentación que les subí el PowerPoint, lo repasan como para tenerlo fresco y trabajamos sobre eso el día de jueves. Listo, profe, gracias. De nada, Gina. Una consulta, profesor. ¿La fecha del trabajo la pudo cambiar o se puede entregar igual el trabajo? ¿El del trabajo 2? Del 1. ¿De la actividad de presentación o el trabajo? El del Caldén en la primera parte, que dijo que la iba a cambiar porque por ahí se le complicaba a algunos para Sí, entregarla y eso. no la pudiste, ahora reviso por si no quedó grabada el cambio de fecha.
pero sí, la podés entregar hasta el jueves hasta este Ah, listo, jueves. porque yo ya lo tengo hecho, por eso. Buenísimo, sí. Y lo pude pasar a PDF, así que, Ah, espectacular. bueno, después la paso entonces. Listo. ¿Claudia? Gracias. No, de nada. Yo ya le subí todos los trabajos hechos, no sé si usted los habrá conocido o no, pero hasta con usted voy al día. Espectacular. A partir del jueves se empieza a corregir las actividades, que es cuando cierro nuevamente la actividad número 2. El trabajo grupal tenemos para el 1 de noviembre. Hasta el 1 de noviembre tenemos el trabajo grupal. El trabajo grupal está en el otro taller. Bueno, pero El otro taller es Claro. con los otros 2 profesores. Yo, profe, le mandé todo. Me retiro entonces. Dale, Sofía, nos vemos la próxima. Chau, Cintia. Profe, yo le mandé, No, gracias, profe. Nos vemos. Chao. profe, yo ya le mandé todo lo de la Perfecto. anterior clase de la otra. Ya está todo. Perfecto. Bueno, Listo, profe, me retiro. Bueno, nos vemos, Eh, suerte. Y ya tengo también el trabajo para subirlo, así que ya lo estaría subiendo. Espectacular. Hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos. Pablo, te Hasta el escucho. jueves, profesor, me retiro No. yo también. Nos vemos, Cintia. Nos vemos. Chao, nos vemos. Nos vemos. Profe, nos vemos. Chao a todos. Pablo, te escucho. Yo estoy con el trabajo de Caldén, me falta la última parte, el punto H, que es el hacer el texto, Sí. y está también terminando con eso antes del jueves. Espectacular, no hay apuro. Nos vemos, Saludos a profe. todos. Nos vemos. Viviana, te escucho. Profe, yo había entregado la actividad del Caldén, ¿viste? Sí. Pero la había hecho en el Canva. Y me Ajá. salió como tipo un video, me salió mal en realidad. Así Esa- que después bajé el Word Sí. y la volví a hacer. No sé si me va a quedar las 2 actividades que le envié, porque en realidad le mandé dos Ah, una por Canva y la otra por. archivos. Bueno, no hay problema, no hay problema. Me jugaría que lo borré al del Canva, pero no sé. Bueno, no hay drama, no hay drama. Así que tuviste que trabajar doble, qué lástima, Viviana. Pero bueno, ya te transformaste, cada vez estás más tecnologizada entonces. No sé, profe, por ahí me embarro más todavía, me parece. Bueno, paso a paso, paso a paso. Listo, gracias, nos vemos. Nos vemos. Salud. Mirta, te escucho. Sí, hola. Yo ya entregué el trabajito, el segundo, Sí. ya lo entregué, pero me quedó como arriba cuando se entrega, que me dio como enviado en verde, y abajo me quedó rosado. ¿Significa algo? Porque ya está enviado, ya lo tomó como enviado. Ah, perfecto. Si ya dice enviado, lo que te va a quedar es algo así como te va a decir que está enviado para corregir o algo así. Sí, sí, Bueno, pero está en rosado, por eso no sabía si lo había recibido o no. Supongo que te dice que en rosado debe ser porque todavía está para corregir. Y después cuando te llegue la corrección, te va a cambiar el color y te va a decir corregido. Y ahí vas a encontrar la rúbrica que te mando yo con las correcciones. Perfecto. Ah, bien, bárbaro. En Listo. caso de que no llegue a Gracias. haber estado enviado, Mirta, yo te aviso, te digo, mirá, no me llegó y lo entregás de nuevo. Ah, dale, listo, bárbaro. Gracias. ¿Listo? Muchas Profe, gracias, me buenas retiro. noches. Bueno, buenas noches. Nos estamos viendo. Gracias por la paciencia hoy. Le Me tocó dar. retiro. Buenas noches. Bueno, nos vemos la próxima. Hasta la próxima.